Bienvenidos a Meditaciones Teoterápicas. Aprendamos juntos una nueva enseñanza en la palabra de Dios para aplicar a nuestra vida diaria. Meditaciones Teoterápicas. Hola familia, ¿cómo están? Espero que muy bien. Dios les bendiga mucho. En el día de hoy vamos a ver la meditación titulada En tu lugar. Bien, y quería comenzar un poco hablando de, muchas cosas que están sucediendo en este mundo, ¿verdad? Vivimos en un mundo en el cual suceden muchas cosas, parece que al mismo tiempo. Quizás suceden tantas cosas como sucedían 20, 30 años atrás al mismo tiempo, de la misma manera, pero uno con las redes y con todo lo que el mundo está globalizado, ¿no? Y uno por ahí se entera de todo mucho más rápido y a una velocidad que inclusive es difícil a veces hasta de procesar lo que está pasando a la velocidad que nos vamos enterando, ¿no? Y en medio de todas estas situaciones uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en medio de estas situaciones, en medio de estos conflictos tan grandes, ¿no? Y surgen también muchas preguntas. No solamente es qué es lo que quiere hacer Dios o qué va a pasar de todo esto, sino también dónde tengo que estar yo, qué es lo que Dios quiere que yo haga, ¿verdad? Porque ante una situación siempre el ser humano y siempre nosotros vamos a buscar responder de alguna manera. Supongamos que hoy estuviésemos en medio de Israel, ¿no? En este conflicto tan grande de esta guerra contra los terroristas que está teniendo. ¿Qué postura tomaríamos? ¿Dónde estaríamos? ¿Sí? O si estuviésemos, no sé, en un gobierno dictatorial, en medio de una dictadura, y sabemos que una injusticia social tremenda y cosas sucediesen. Hay muchos países que están pasando por esa situación. ¿Qué lugar deberíamos tomar? ¿Qué deberíamos hacer? Es una de las preguntas que muchas veces nos suceden frente, ¿verdad?, a los conflictos que podemos vivir. ¿Qué es lo que debo hacer? Como te decía entonces, hoy en Israel hay una guerra real y destructiva, ¿verdad? También en muchas partes del mundo dictaduras, ¿verdad? Corrupción a gran escala. Entonces, ¿qué hago? ¿Dónde debo estar? Resulta que la palabra de Dios muchas veces nos va a mostrar cosas que pasaron también similares. En Éxodo 17 el pueblo de Dios se encontraba peleando contra un enemigo que obviamente Dios les había dicho, ¿no?, que debían enfrentar. Pero a todo esto había, no por decir dos tipos de personas, sino cada uno debía tomar su lugar para la batalla. Esto también va a responder mucho a nuestra pregunta, ¿no? El lugar en el cual debemos de alguna manera pelear estas batallas, pero desde el lado espiritual. Bien, vamos a ver en Éxodo 17, del 9 al 11, un pasaje muy conocido que seguramente lo leíste muchas veces y dice lo siguiente. Y dijo Moisés a Josué: escojan varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado. Moisés a Josué, ¿sí? Y la vara de Dios en mi mano. Josué, como le dijo Moisés, hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. ¿Sí? José, jefe, por así decirlo, de las milicias, y Moisés, jefe, por así decirlo, de los sacerdotes o el líder de cada bando, ¿no?, del guerrero y espiritual. Moisés le dice: ustedes vayan a pelear y yo voy a estar en el monte, dice, ¿no? En la cumbre, lo voy a leer de nuevo, a la cumbre del collado, ¿verdad? Un lugar donde se veía, un lugar alto donde se veía la explanada de la pelea. Y la pregunta es, ¿dónde nos identificamos nosotros? Porque uno ante estas situaciones, y le pasaba también a los discípulos peleando contra los romanos, estando conquistados por los romanos, ellos mataban cristianos, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿cuál es la postura que debería tomar? Si estuviésemos en Israel, ¿deberíamos agarrar un arma e ir a matar o a defender, nuestra patria y nuestro territorio y asesinar porque es una guerra? O si estuviésemos en una dictadura, como te decía, tendremos que salir a protestar y hacer una revolución social. ¿Dónde debo estar? Porque las decisiones que podemos tomar son muchas.
La pregunta es, ¿nos identificamos con un intercesor? ¿Con alguien que ora por otros? ¿Te identificás como una persona elegida por Dios? ¿Te identificás con el sacerdote que lleva la voz del pueblo a Dios? ¿Orás alguna vez por los demás? ¿Sos de llevarle a Dios lo que sucede en este mundo pidiendo su intervención? En tal caso, yo creo que deberíamos identificarnos más con Moisés, ¿sí? Con aquellos que oran, con aquellos que Dios eligió para un propósito. Por eso deberíamos estar, si es que nos identificamos con estas palabras que te dije, deberíamos estar en la brecha. Debo estar en el monte haciendo lo que tengo que hacer. Ya existen soldados, ya existen personas que Dios va a usar para lo que quiera hacer en su voluntad en este mundo, ¿verdad? Personas involucradas demasiado, en cosas que por ahí nosotros no es que no nos podemos involucrar, pero ¿cuál es el llamado que Dios nos hace? A estar y hacer en medio de esta situación. Siempre la voluntad de Dios se va a cumplir en el medio de los pueblos y en el medio de los tiempos, y Dios usará a las personas que quiera usar para ello, pero no podemos evitar nosotros, como soldados de Dios, como escogidos de Dios, la guerra espiritual, la cual existe y es real. Yo no creo que Dios te vaya a preguntar a cuántos terroristas venciste con tus manos, a cuántos capturaste. Tampoco te va a preguntar en cuántas protestas sociales estuviste, pero yo creo que Dios nos va a preguntar, en medio de todo ese tiempo, en medio de todos esos conflictos, ¿alzaste vos las manos pidiendo mi intervención? Para reflexionar, familia, vamos a orar. Dios de los cielos, te pedimos que podamos ser, Señor, conscientes y aún, Dios de los cielos, ser íntegros en nuestra forma de actuar con respecto a todo lo que sucede, Señor. Que todo lo que hemos aprendido de ti, que todo lo que tú nos has enseñado, podamos llevarlo a la práctica, Señor. Y creamos y tengamos fe de que tu voluntad se va a cumplir, pase lo que pase y veamos lo que veamos. Pero ayúdame, Señor, y ayúdanos a estar en el lugar donde debo estar, a alzar mis manos pidiendo tu intervención, porque la batalla es física, pero porque hay detrás una batalla espiritual, de la cual no podemos, Señor, ser neutrales, debemos tomar partido, y el lugar donde debo estar es en tu presencia, pidiendo tu intervención. Muéstranos, Dios de los cielos, dónde debemos estar, y ayúdanos, Dios de los cielos, a cumplir el propósito por el cual hemos sido creados. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, familia. Nos vemos en una próxima meditación. Meditaciones teoterápicas.